Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis hasta este momento y seguimos en nuestras clases. Gracias por lo que nos has ayudado a entender y a comprender por medio de tu palabra. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que en esta lección nos tomes de la mano y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, bienvenidos a nuestra lección número 13 de Apocalipsis. Hoy vamos a estar en el capítulo 12 del versículo 1 al versículo 17. Así que vamos a empezar entonces leyendo los versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Estamos entrando a una parte un poco complicada de lo que sería el libro de Apocalipsis. ¿Por qué complicada? Es una parte complicada porque esto de las interpretaciones ha causado que a veces la gente no quiera leer el Apocalipsis porque no lo entienden, porque las interpretaciones que se hacen son diferentes. Bueno, aquí tenemos una de esas interpretaciones que han causado un poco podríamos decir, de escozor, pero pues no sé si exactamente sería escozor. ¿Qué es una señal? La palabra señal en el griego semeion se traduce por señal milagrosa, milagro, indicación, signo, presagio, señal de advertencia. Y tal vez esta palabra sea la clave para interpretar uno de los capítulos más difíciles de la Biblia. Porque una señal no es una visión ni tampoco un hecho en sí. No es una doctrina, no es una enseñanza, tampoco es una revelación, sino una indicación, ya sea natural o milagrosa. Hay que tener bien en cuenta esto, porque aquí este pasaje tiene una cantidad de interpretaciones. Mira, por ejemplo, cuando al Señor Jesucristo le pidieron una señal del cielo, Él dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, la palabra que les mencioné arriba de semeion. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Esto dice Mateo 16:4. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Podemos observar que la señal no tenía ninguna relación con lo que ocurrió con la muerte y sepultura de Cristo, salvo los 3 días que Jonás vivió del pez y que Jesús saldría vivo de la tumba. Pero cuando dijo esto,
los oyentes no tenían ni idea de lo que quiso decir. Lo mismo puede ocurrir con nosotros, a menos que el Espíritu Santo nos revele el misterio. Vamos a tratar de describir a la mujer de la señal y vamos a tratar de ver qué era lo que le ocurría. La señal mostraba a una mujer vestida de sol, es decir, que sus vestidos alumbraban como la luz del sol, con la luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza tenía una corona con 12 estrellas que podrían representar las 12 tribus de Israel. Eso piensan algunos. Cuarto lugar, estaba embarazada, estando encinta. Esta mujer gritaba de dolor porque estaba dando a luz un hijo. ¿A quién o quién podría representar a esta mujer? Y aquí es donde viene la parte de mirar ciertas opciones, porque algunos piensan que esta mujer es la Virgen María, y así lo ha representado la Iglesia Católica Romana en diversas imágenes. Es decir, la iconografía que utiliza la Iglesia Católica muestra a la Virgen de esa forma. Sin embargo, si así fuera, esta figura contradice la misma doctrina de la Iglesia Católica sobre María, porque según la tradición católica, si esto fuera así, o sea, hay una contradicción dentro de los que piensan dentro de la Iglesia Católica que es la Virgen María. Porque la Iglesia Católica tiene dentro de sus declaraciones de fe, de sus dogmas, que María no tuvo dolores de parto cuando nació el Señor Jesús, pero esta mujer gritaba de dolor. Y segundo, la Iglesia Católica Romana cree que María no tuvo más hijos y que permaneció siempre virgen. Sin embargo, esta mujer tuvo descendientes, es decir, que tuvo hijos. Si volvemos a leer el versículo 17, eso es lo que vamos a encontrar. Así que para muchos padres de la iglesia, esta mujer no podría ser María. Otros creen que se trata de la iglesia cristiana. Pero, según el Nuevo Testamento, la iglesia no sería la madre de Jesús. Eso sería una locura. Sino que la iglesia es la esposa de Cristo, es la esposa del Cordero. Así que toca descartar esa teoría de que esa mujer es la iglesia. Otros creen que la mujer es el pueblo de Israel por su corona de las 12 estrellas. Pero esta teoría tampoco encaja con lo que ocurrió. Eso que ocurre después. Es decir, cuando huyó del desierto, huyó al desierto más bien, y esto no concuerda con la historia de Israel. Entonces nos queda una pregunta aquí. Entonces, ¿a quién representa esta mujer? Tal vez nadie. De pronto no representa a nadie. Es simplemente una imagen, una señal. Nadie, porque eso es simplemente una señal. No necesariamente tiene que representar a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la segunda señal? La segunda señal, a ver, yo me devuelvo aquí a ver si se alcanza a ver mejor mi imagen allí de la era la segunda señal, tiene que ver con un dragón escarlata, un dragón rojo que tenía 7 cabezas. Ahí traté de buscar una imagen en el Google para tener una mediana idea, y que tenía 10 cuernos, que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas
y las arrojó a la tierra. Esto es la visión que tiene aquí Juan de ese gran dragón rojo o escarlata con los 10 cuernos. Se paró frente a la mujer para devorar a su hijo apenas éste naciera, pero no pudo hacerlo porque Dios lo arrebató para ponerlo en su trono, indicando claramente que se trata de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios Padre después que ascendió al cielo. La mujer, sin su hijo, huyó a un lugar desierto preparado por Dios, donde permaneció y fue alimentada por un tiempo ya determinado, es decir, 1260 días. Algunos eruditos ven estos versículos como una representación simbólica de eventos históricos y espirituales en lugar de una descripción literal. En esta perspectiva, la mujer podría representar la fidelidad de Dios a su pueblo a lo largo de la historia. Yo quiero que usted observe cómo estas interpretaciones nos pueden cambiar la visión que podemos hacer del Apocalipsis. Yo creo que yo fallé en algo al iniciar mi estudio inductivo de Apocalipsis, y no sé si sea tiempo ahora de aclararlo o no. Pero yo quisiera que usted piense en lo siguiente, y es que el libro de Apocalipsis está como, yo diría que está como dividido en tres momentos, en 3 etapas, en 3 tiempos. Sin contar el capítulo 1, podemos hablar de que el capítulo 2 y 3 nos habla de la iglesia en la tierra, pero que el capítulo 4 nos habla de la iglesia en el cielo. Así que podríamos decir que del 5 en adelante, todo lo que vemos allí se trata única y exclusivamente del tiempo de la tribulación, en la gran tribulación. Pero creo que en una clase anterior les expliqué que dependiendo de nuestra manera de interpretar, nuestro sesgo teológico, porque no todos tenemos la misma manera de interpretar el Apocalipsis. Aquí confluyen una cantidad de cosas que por eso no sé si fue o no fue sabio aclararlas antes, pero que se me ocurren ahorita, se me vienen a la mente en este momento. Por ejemplo, la manera en que nosotros podamos pensar. Hay divisiones dentro de las iglesias en el orden teológico que marcan esas divisiones, y hay una parte de los que se llaman los dispensacionalistas y otros que son los no dispensacionalistas. Entonces, dependiendo de eso, vamos a buscar una manera de interpretar toda la Biblia y también el Apocalipsis. Es igual que con los dones del Espíritu Santo. Hay un grupo que los llaman los cesacionistas y otros que son llamados los continuistas. Los cesacionistas son los que creen que los dones del Espíritu Santo fueron única y exclusivamente para la iglesia del primer siglo, y que de ahí en adelante se cerraron y ya no más dones del Espíritu Santo. Otros, por ejemplo las iglesias de tendencia pentecostal, creen que los dones están vigentes hoy. Todo esto ese mundo nos hace ver a nosotros diferente la interpretación de la Escritura. Entonces existe dentro de lo que es la escatología, existen los premileniaristas, los postmileniaristas, que son modo de mirar todo lo que tiene que ver con los eventos del final de los tiempos. Eso va a marcar una diferencia bien grande entre unos y otros. Yo pienso que fue sabio no meterme en ese tipo de interpretaciones, porque me da un poquito de libertad de interpretar solamente el texto como tal, y aunque me es difícil desprenderme de todo lo que es mi ¿cómo se llama eso? Mi conocimiento teológico, lo que yo he aprendido. Es difícil desprenderse uno de eso. Pero bueno, vamos a leer ahora los versículos 7
al 9. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí viene otro de esos momentos de interpretación, porque algunos piensan que aquí se está refiriendo a lo que pasó en el cielo, muy posiblemente entre el versículo 1 y versículo 2 de Génesis capítulo 1. Entonces, que es cuando viene la rebelión de Satanás y es lanzado del cielo y todo ese tipo de asuntos. Pero también viene la parte de creer y pensar que aquí se está hablando ya de la tribulación y de la gran tribulación, y cómo Satanás viene para atormentar a los hombres, cosa que vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a otros capítulos más arriba. Vamos a estar mirando esa parte también. Entonces, ¿qué ocurrió en el cielo? Vamos a tratar de describir esa escena de lo que ocurrió arriba en el cielo. Después que el hijo de la mujer fue puesto en el trono de Dios, y mientras la mujer permanecía en el desierto, se desató una gran batalla en el cielo entre el ejército de Dios, comandado por el arcángel Miguel, contra el dragón rojo y su ejército. A propósito, esta es la única vez que en el libro se revela el nombre de un ángel. Miguel, que viene del hebreo Micael, significa ¿quién como Dios? Pero también aparece en Daniel capítulo 10 versículo 13 como uno de los principales príncipes que vino para ayudar, y también en el capítulo 12 versículo 1, donde dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. El dragón y sus ángeles fueron derrotados por el arcángel Miguel y arrojados a la tierra. ¿Qué otros nombres se le dan al dragón? El dragón tiene además otros 3 nombres, por lo menos aquí hay otros 3 nombres, que son la serpiente antigua. Esa serpiente que aparece en Génesis 3 cuando induce a Eva a comer el fruto prohibido. El diablo, que es el que separa al hombre de Dios, se opone al bien, y pues él es experto en sembrar el odio. Y tercero, Satanás, cuyo nombre significa contradictor o adversario. Es aquel que acusa a los hombres delante de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos hasta aquí con este pequeño pasaje de la Escritura. Ahora voy a leer versículos 10 al 12. Entonces oí una gran voz del cielo, en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí, aunque no está en mis notas, pero se me ven ahorita a mi mente, que esta es una de las pocas ocasiones en las que se menciona en el Apocalipsis lo que es el valor de la sangre de Cristo. A propósito, usted puede buscar aquí en mi canal una predicación que hice hace algunos años que se llama El verdadero significado de la sangre de Cristo, donde abordo este tema. Muy bien, entonces vamos a hacer la primera pregunta, y es: ¿qué resultado produjo la derrota del dragón o Satanás o el diablo, como quiera que se llame?
La derrota y la expulsión del diablo del cielo produjo en primer lugar la venida de la salvación. Ha venido la salvación, dice el texto. En segundo lugar, la venida del poder, porque dice ha venido el poder. En tercer lugar, la venida del reino de Dios. En cuarto lugar, la venida de la autoridad de Cristo. Dice ha venido la autoridad de su Cristo o su Mesías. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. La iglesia ha vencido al mal por tres medios, por tres formas, por tres maneras. ¿Cuáles son esos tres medios, esas tres formas? Las fuerzas de Dios, en este caso al mando del arcángel Miguel, vencieron en los cielos, pero la iglesia en la tierra ha vencido por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, por su testimonio verbal, es decir, por la palabra del testimonio de ellos. A veces como iglesia olvidamos que una forma de vencer a Satanás es predicando el evangelio, anunciándole a las naciones que Jesucristo vive y reina por los siglos y que murió para liberarnos del pecado. Y tercero, por su consagración total a Dios, es decir, estar dispuestos a morir por Cristo. Dice, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. Escuche, el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí ya estuvimos hablando de esta parte. Venimos otra vez aquí. Parece que se me olvidó poner mientras leía el texto mi imagen allí, pero no importa, ¿verdad? ¿Qué simbolismo tienen las alas de águila en la Biblia? ¿Y cómo se puede aplicar en este texto? Mire, las alas de águila en la Biblia simbolizan nada más ni nada menos que el cuidado, la protección de Dios sobre su pueblo o sobre alguien en particular. Quiero que veamos algunos versículos del Antiguo Testamento para que veamos esta parte. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y en el libro de los Salmos encontramos varias referencias similares, tales como en el Salmo 57, el versículo 1, que dice: ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Por otra parte, en Isaías, las alas son un símbolo de fuerza y de vitalidad. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, las alas que recibió la mujer para poder escapar del ataque del diablo fueron las alas de la protección y de la fuerza de Dios. ¿Qué puede simbolizar el río? Aquí en este caso, ¿qué podría simbolizarnos el río? El río en este caso es un río de maldad que avanza arrastrando todo a su paso, como cuando desciende un deslave de tierra formando una avalancha y destruyendo y cubriendo de lodo y piedras y barro y árboles y todo lo que se pone a su paso. Es semejante a lo que dice aquí Isaías 59:19, que dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Contra quién es el diablo? ¿Contra quién es que hace el diablo guerra hoy en día? Estoy como trabajito para leer, y pues que parece que me quedaron mal redactadas algunas preguntas, también es cierto. El diablo hace guerra hoy especialmente contra los que guardan los mandamientos de Dios. A él no le gusta eso, y por eso a los que son fieles al Señor y a su palabra los persigue como nunca antes. En segundo lugar, contra los que tienen el testimonio de Jesucristo y se mantienen fieles, tal como lo afirma el apóstol Pablo allá en Efesios 6:12. Leamos Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Tremendo lo que nos dice aquí Efesios capítulo 6 versículo 12. Vamos a tratar de aprendernos un texto de memoria que está aquí en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa es la tarea. Tratemos de aprender unos dos versículos después de terminar esta lección. Si usted tiene preguntas o inquietudes, porque yo sé que se pueden presentar muchas preguntas, muchas inquietudes estudiando un libro como este, usted puede escribirme con toda libertad a victorbuitrago@gmail.com. Mi correo es muy fácil porque es mi nombre y mi apellido, victorbuitrago@gmail.com. Escríbame y con gusto yo trataré de dar respuesta a sus inquietudes. Hasta aquí nuestra lección número 13. Lo invito para la lección número 14. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse, dar like y tocar la campanita. Dios le bendiga.